Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bienvenidos al encuentro del Santo Padre León XIV con el mundo del cine en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, este sábado 15 de noviembre de 2025. Escucharemos el discurso del pontífice. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. El cine es un arte joven, soñador y un poco inquieto, aunque ya tiene más de 100 años. Precisamente en estos días se cumplen 130 años contando desde aquella primera proyección pública realizada por los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895 en París. Inicialmente, el cine parecía un juego de luces y sombras, destinado a divertir e impresionar. Pero muy pronto, esos efectos visuales supieron manifestar realidades mucho más profundas, hasta convertirse en expresión de la voluntad de contemplar y comprender la vida, de contar su grandeza y fragilidad, de interpretar su nostalgia de infinito. Los saludo con alegría, queridos amigos y amigas, y saludo con gratitud lo que representa el cine. Un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos. Es hermoso reconocer que cuando la linterna mágica del cine se enciende en la oscuridad, se enciende simultáneamente la mirada del alma, porque el cine sabe asociar lo que parece ser solo entretenimiento con la narración de la aventura espiritual del ser humano. Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir en este ejercicio una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena.
Me reconforta pensar que el cine no es solamente imágenes en movimiento, moving pictures, es poner en movimiento la esperanza. Entrar en una sala de cine es como cruzar un umbral en la oscuridad y el silencio. La vista se vuelve atenta, el corazón se deja alcanzar, la mente se abre a lo que aún no había imaginado. En realidad, ustedes saben que su arte requiere concentración. Con sus obras dialogan con quienes buscan ligereza, pero también con quienes llevan en su corazón una inquietud, una búsqueda de sentido, de justicia, de belleza. Hoy en día vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas. El flujo de información es constante, pero el cine es mucho más que una simple pantalla. Es una encrucijada de deseos, recuerdos y preguntas. Es una búsqueda sensible donde la luz perfora la oscuridad y la palabra se encuentra con el silencio. En la trama que se desarrolla, la mirada se educa, la imaginación se expande e incluso el dolor puede encontrar un sentido. Las estructuras culturales como los cines y los teatros son el corazón palpitante de nuestros territorios, ya que contribuyen a su humanización. Si una ciudad está viva, es también gracias a sus espacios culturales. Debemos habitarlos, construir relaciones en ellos día tras día. Pero las salas de cine están sufriendo una preocupante erosión que las está alejando de las ciudades y los barrios. Y no son pocos los que afirman que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro. Invito a las instituciones a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad. La lógica del algoritmo tiende a repetir lo que funciona, pero el arte abre las puertas a lo que es posible. No todo tiene que ser inmediato o predecible. Defiendan la lentitud cuando sea necesario, el silencio cuando hable, la diferencia cuando provoque. La belleza no es solo evasión, sino sobre todo invocación. El cine, cuando es auténtico, no solo consuela, interpela. Llama por su nombre a las preguntas que habitan en nosotros y a veces también a las lágrimas que no sabíamos que teníamos que expresar. En el año del jubileo, en el que la Iglesia invita a caminar hacia la esperanza, vuestra presencia procedente de tantos países y sobre todo su trabajo artístico cotidiano son signos luminosos, porque también ustedes, como tantos otros que llegan a Roma desde todas partes del mundo, están en camino como peregrinos de la imaginación, buscadores de sentido, narradores de esperanza, mensajeros de humanidad. El camino que recorren no se mide en kilómetros, sino en imágenes, palabras, emociones, recuerdos compartidos y deseos colectivos. Es una peregrinación en el misterio de la experiencia humana que ustedes atraviesan con una mirada penetrante, capaz de reconocer la belleza, incluso en los pliegues del dolor, la esperanza en las tragedias de la violencia y las guerras.
La Iglesia los mira con estima a ustedes que trabajan con la luz y con el tiempo, con el rostro y con el paisaje, con la palabra y con el silencio. El Papa San Pablo VI les dijo: si sois amigos del verdadero arte, sois nuestros amigos, recordando que este mundo en el que vivimos necesita belleza para no hundirse en la desesperación. Yo deseo renovar esa amistad, porque el cine es un laboratorio de esperanza, un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino. Quizá deberíamos volver a escuchar las palabras de un pionero del séptimo arte, el gran David Griffith. Él decía: lo que le falta al cine moderno es belleza, la belleza del viento que se mueve entre los árboles. Al escuchar a Griffith hablar del viento entre los árboles, ¿cómo no pensar en ese pasaje del Evangelio de Juan? El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Queridos maestros antiguos y nuevos, hagan del cine un arte del espíritu. Nuestra época necesita testigos de esperanza, de belleza y verdad. Ustedes con su trabajo artístico pueden serlo. Recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana está en el poder del buen cine y de quienes lo crean y protagonizan. No teman enfrentarse a las heridas del mundo, la violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas, son heridas que piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor, lo acompaña, lo investiga. Esto es lo que han hecho todos los grandes directores, dar voz a los sentimientos complejos, contradictorios y a veces oscuros que habitan el corazón del ser humano. Es un acto de amor. El arte no debe huir del misterio de la fragilidad, debe escucharlo, debe saber detenerse ante él. El cine, sin ser didactálico, tiene en sí mismo, en sus formas auténticamente artísticas, la posibilidad de educar la mirada. Para concluir, la realización de una película es un acto comunitario, una obra coral en la que nadie basta por sí mismo. Todo el mundo conoce y aprecia la maestría del director y la genialidad de los actores. Pero una obra sería imposible sin la dedicación silenciosa de cientos de otros profesionales, asistentes, runners, utileros, electricistas, técnicos de sonido, maquinistas, maquilladores, peluqueros, vestuaristas, localizadores, directores de casting, directores de fotografía y música, guionistas, montadores, especialistas en efectos especiales, productores. Espero no dejar a nadie afuera, pero son muchos. Cada voz, cada gesto, cada competencia contribuye a una obra que solo puede existir en su conjunto. En una época de personalismos exagerados y contrapuestos, ustedes nos muestran cómo para hacer una buena película es necesario comprometer el propio talento. Pero cada uno puede hacer brillar su carisma particular gracias a los dones y cualidades de quienes trabajan a su lado, en un clima colaborativo y fraterno. Que su cine siga siendo siempre un lugar de encuentro, un hogar para quienes buscan sentido, un lenguaje de paz,
que nunca pierda la capacidad de sorprender, siguiéndonos mostrando, aunque sea un solo fragmento del misterio de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su trabajo y a sus seres queridos, y que los acompañe siempre en su peregrinación creativa, para que puedan ser artesanos de la esperanza. Gracias. Ha sido el discurso del Santo Padre León XIV en el encuentro con el mundo del cine en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano este sábado 15 de noviembre de 2025. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gracias a voi. Gracias a ustedes. Buen trabajo. Gracias por todo. El Santo Padre ha impartido la bendición apostólica a los directores de cine y demás protagonistas de este mundo del séptimo arte presentes en la audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, que estamos llevando a ustedes, gracias también a los medios de comunicación que retransmiten esta señal, como Radio EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en Alicante, España, Radio La Voz de María, Guayaquil, Ecuador, Radio Paz de Miami, ESNEL Sembrador Radio y Televisión y Radio Vicentina de Chile. Este encuentro del Santo Padre está promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y los Museos Vaticanos, siguiendo la estela de los encuentros que había mantenido su predecesor, el Papa Francisco, con representantes de las artes figurativas en junio de 2023 y del humor en junio de 2024, y en continuidad con el reciente jubileo de los artistas y del mundo de la cultura que se celebró este pasado mes de febrero de 2025 en Roma. El mundo del cine está representado en este encuentro por muchos protagonistas internacionales procedentes de Italia, Estados Unidos y otros países. Recordemos recientemente, el viernes 7 de noviembre, también en el Palacio Apostólico, el Papa León XIV recibió en audiencia a Robert De Niro, el actor estadounidense de 82 años de origen italiano y 2 veces ganador del premio Oscar. Entrar en una sala de cine es como cruzar un umbral, decía el Papa en su discurso hace unos instantes, y agregaba: en la oscuridad y el silencio la vista se vuelve atenta, el corazón se deja alcanzar, la mente se abre a lo que aún no había imaginado. En realidad ustedes saben que su arte requiere concentración. Con sus obras dialogan con quienes buscan ligereza, pero también con quienes llevan en su corazón una inquietud, una búsqueda de sentido, de justicia y de belleza. Hoy en día vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas, el flujo de información es constante, pero, decía el Papa, el cine es mucho más que una simple pantalla, es una encrucijada de deseos, recuerdos y preguntas, es una búsqueda sensible donde la luz perfora la oscuridad y la palabra se encuentra con el silencio. En la trama que se desarrolla, la mirada se educa, la imaginación se expande e incluso el dolor puede encontrar un sentido. Tras su discurso y tras haber impartido la bendición apostólica, el Papa está saludando a los distintos representantes del séptimo arte que están presentes en esta audiencia. Y justamente antes de este encuentro del Santo Padre con los cineastas, se había difundido una lista de algunos títulos que son significativos para el Papa León XIV, como Qué bello es vivir, 1946, de Frank Capra, La novicia rebelde, 1965, de Robert Wise, Gente corriente, de 1980, Robert Redford, y La vida es bella, de Roberto Benigni. En nuestro sitio web, a propósito, hemos publicado un artículo completo
en el que recordamos algunos de los puntos más importantes de estas películas que son significativas para el Papa León XIV y que el Dicasterio para la Cultura y la Educación había difundido en un comunicado en días pasados. Otro pasaje importante de la locución del Romano Pontífice, cuando se refirió a las estructuras culturales como los cines y los teatros, y los definió como corazón palpitante de nuestros territorios, ya que contribuyen a su humanización. Dijo que si una ciudad está viva es también gracias a sus espacios culturales. Debemos habitarlos, construir relaciones en ellos día tras día. Pero las salas de cine están sufriendo una preocupante erosión que las está alejando de las ciudades y los barrios. Y no son pocos, añadía, los que afirman que el arte del cine, la experiencia cinematográfica, están en peligro. Y a continuación el Papa invitaba a las instituciones a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad. Y de hecho fue uno de los pasajes ampliamente aplaudidos por los participantes en esta audiencia. Un encuentro en el que también están presentes algunos representantes, algunas autoridades del Dicasterio para la Comunicación, como el prefecto, el doctor Paolo Ruffini, y el secretario, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, ya que, como decíamos, el encuentro está promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y los Museos Vaticanos. En este año jubilar es entonces que el Papa León quiere profundizar el diálogo con el mundo del cine y en particular con actores y directores, como lo está haciendo ahora, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos. En este año del jubileo, en el que la Iglesia invita a caminar hacia la esperanza, decía el Papa en su discurso: vuestra presencia procedente de tantos países y sobre todo su trabajo artístico cotidiano son signos luminosos. Y acotaba que porque también ustedes, como tantos otros que llegan a Roma desde todas partes del mundo, están en camino como peregrinos de la imaginación, buscadores de sentido, narradores de esperanza, mensajeros de humanidad. El camino que recorren, decía el Papa, no se mide en kilómetros, sino en imágenes, palabras, emociones, recuerdos compartidos y deseos colectivos. Es una peregrinación en el misterio de la experiencia humana que atraviesan con una mirada penetrante, capaz de reconocer la belleza incluso en los pliegues del dolor, la esperanza en las tragedias de la violencia y las guerras. El pontífice les recordaba que la Iglesia los mira con estima a ustedes que trabajan con la luz y con el tiempo, con el rostro y con el paisaje, con la palabra y con el silencio. El Papa San Pablo VI les dijo: si sois amigos del verdadero arte, sois nuestros amigos, recordando que este mundo en el que vivimos necesita belleza para no hundirse en la desesperación. Y el pontífice deseaba renovar, decía, esa amistad, porque el cine es un laboratorio de esperanza, un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino. Un pasaje particularmente significativo de este amplio discurso fue cuando el Papa los invitó a hacer del cine un arte del espíritu. Nuestra época necesita testigos de esperanza, belleza y verdad. Ustedes con su trabajo artístico pueden serlo. Recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana está en el poder del buen cine de quienes lo crean y protagonizan. Y les invitaba a no temer enfrentarse a las heridas del mundo, porque la violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas son heridas que piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor, lo acompaña, lo investiga. Esto es lo que han hecho todos los grandes directores: dar voz a los sentimientos complejos, contradictorios y a veces oscuros que habitan el corazón del ser humano. Es un acto de amor. El arte no debe huir del misterio de la fragilidad, debe escucharlo, debe saber detenerse ante él, decía el Papa León XIV. El cine, sin ser didáctico, tiene en sí mismo, en sus formas auténticamente artísticas,
la posibilidad de educar la mirada. Y en la última parte de su discurso comentaba que la realización de una película es un acto comunitario, una obra coral en la que nadie basta por sí mismo. Todo el mundo conoce y aprecia la maestría del director y la genialidad de los actores, pero una obra sería imposible sin la dedicación silenciosa de cientos de otros profesionales, asistentes, runners, utileros, electricistas, técnicos de sonido, maquinistas, maquilladores, peluqueros, vestuaristas, localizadores, directores de casting, directores de fotografía y música, guionistas, montadores, especialistas en efectos especiales, productores. Y de hecho en este momento el Papa había hecho una pausa y dijo espontáneamente: espero no haber dejado a nadie afuera, pero son muchos. Y añadía: cada voz, cada gesto, cada competencia contribuye a una obra que solo puede existir en su conjunto. En una época de personalismos exagerados y contrapuestos, ustedes nos muestran, decía el Santo Padre, cómo para hacer una buena película es necesario comprometer el propio talento. Pero cada uno puede hacer brillar su carisma particular gracias a los dones y cualidades de quienes trabajan a su lado, en un clima colaborativo y fraterno. Que su cine siga siendo siempre un lugar de encuentro, un hogar para quienes buscan sentido, un lenguaje de paz, que nunca pierda la capacidad de sorprender, siguiéndonos mostrando, aunque sea un solo fragmento, del misterio de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su trabajo y a sus seres queridos, y que los acompañe siempre en su peregrinación creativa para que puedan ser artesanos de la paz, finalizaba en su discurso el Papa León XIV. Y así vamos llegando al final, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, de esta audiencia del Santo Padre León XIV con el mundo del cine que ha tenido lugar en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano este sábado 15 de noviembre de 2025. Les recordamos que podrán ampliar todos los detalles sobre el discurso que ha dirigido el Santo Padre a los presentes visitando nuestro portal vaticannews.va/es y también nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Y les recordamos la próxima transmisión, que será mañana domingo 16 de noviembre de 2025 a las 10 de la mañana, cuando el Papa León XIV presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres y del Jubileo de los Pobres. Y luego, al mediodía, rezará la oración mariana del Ángelus junto a los peregrinos presentes tanto en la Basílica como en la Plaza de San Pedro. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a las emisoras de radio y televisión que han retomado nuestra señal. Que tengan un buen sábado y un feliz fin de semana. Desde la Ciudad del Vaticano les saluda cordialmente Sebastián Sansón Ferrari con la redacción en lengua española de Vatican News Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
celebra